Bueno, entonces el tema 3 es el de dibujos, ¿no? Esquemas eléctricos y dibujo mecánico para los cuadros eléctricos. Entonces vamos a ampliar alguna cosa que ya hemos estado viendo, lo estamos viendo en el taller, sobre el tema de la simbología. Y vamos a comentar también algo sobre el tema de las funciones en los esquemas y demás. Vale. Os había comentado ya que los símbolos en los esquemas se componen de varias partes. Lo que tenemos es, en el ámbito de España, nos regimos por las normas EN, ¿vale? Que es la norma europea. Vais a ir a hablar mucho de normas y concretamente para nosotros son las normas EN, ¿vale? Esto viene de European Norm, norma europea, y vais a ver también otro acrónimo que es UNE, que significa una norma española, ¿vale? El nombre parece un poco de chiste, pero es lo que significa UNE, una norma española. Igual tenemos otras normas, otros acrónimos que vais a ver mucho por ahí, por ejemplo, las normas DIN. Vale, esto está en alemán, no lo voy a escribir porque no estoy seguro de cómo se escribe, pero es algo como Deutsche Industriennormen, ¿no? Una norma industrial alemana, ¿vale? Sería la traducción. En otros países, pues hay, por ejemplo, las normas NEMA, que son de Estados Unidos. Bueno, hay un montón de normativa, cada país tiene las suyas. Las chinas hoy en día empiezan, lo vais a ver en los catálogos de fabricantes, como todos fabrican de acuerdo también a norma china, porque bueno, China, aparte de ser un productor muy importante, es un mercado también a su vez muy importante, ¿no? Para bienes de equipo y maquinaria y demás. Bueno, dentro de las normas UNE, que es la que a nosotros nos interesan, o las normas EN, son las mismas realmente, ¿eh? Hoy en día las normas UNE y las EN son exactamente iguales. Lo que hicieron cuando se armonizaron todas las normas europeas fue coger las diferentes normas, la italiana, la francesa, la española, la alemana, y las fusionaron en una única norma, que es la norma EN. La norma UNE correspondiente a una norma N tiene la misma numeración y lo que está es que está escrita en español, ¿vale? La norma francesa estará escrita en francés y... ¿La DIN cuál es? La DIN son las alemanas. Pero ahora me dicen que también la alemana la unificaron. Sí. Las españolas tradicionalmente, las españolas estaban sacadas de las alemanas. Por razones históricas, sabéis, y no sabéis, os lo cuento yo muy rápidamente, en los años 30, los años 40, bueno, aquí después de la guerra civil se formó un gobierno que estaba en sintonía, por así decirlo, con la Alemania de aquella época, que de aquella estaba en la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, a nivel industrial en Europa, había tres potencias, sobre todo dos, que eran el Reino Unido y Alemania. Eran las dos grandes potencias industriales. Inglaterra, lo que es el Reino Unido, tuvo mucha influencia en España a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho, pues en minería, por ejemplo, toda la minería que hay en España prácticamente la iniciaron los británicos. Tuvo un efecto secundario muy positivo, que es que los británicos introdujeron el fútbol en España. De hecho, gran parte de los equipos antiguos de fútbol fueron creados por británicos. Es una curiosidad, pero que bueno, tiene que ver con eso. Industrialmente España en aquellos años, la influencia que tenía era influencia sobre todo británica. A partir de los años 20 hubo mucha influencia también a nivel de, por comprar maquinaria, por etcétera, etcétera, de Alemania. Alemania era una potencia industrial muy, muy importante y las normas UNE, pues muchas se hicieron copiando las normas DIN, directamente copiándolas. Se cogía la norma DIN, se copiaba, se escribía, se traducía en castellano y ya teníamos la norma española.
Las normas británicas, salvando el tema que de aquellas se utilizaban las unidades imperiales para las medidas y demás, eran también eran prácticamente iguales a las alemanas también, en cuanto a simbología que se utilizaba, la manera de dibujar los planos, bueno, muchas cosas. Había diferencias en las métricas, por ejemplo, de tuercas y cosas así, pero desde el punto de vista de simbología se parecía mucho. Bueno, lo que se hicieron con la Comunidad Europea fue coger todas esas normas y armonizarlas. Y va a haber partes de la norma, o te va a admitir el símbolo como se hacía en la norma italiana, o el símbolo como se hacía en la norma española, en la norma alemana, que era la misma. Vale. Hay por aquí, en todo ese mogollón de cosas que hay dibujado, hay algún ejemplo. Esto, por ejemplo, que tenéis aquí, este de aquí. Ese es el símbolo de un pulsador. Como lo soléis ver si veis un plano que esté hecho en Italia. Suele poner la doble raya continua y una flecha hacia afuera en medio. La doble raya continua significa unión mecánica. La vais a tener de dos maneras, con una raya discontinua, la unión mecánica, o con una doble raya continua. Normalmente lo que dice la norma es que utiliza la doble raya continua cuando la longitud de la línea es suficientemente corta para que no sea adecuado hacer una línea de trazos, ¿no? Si es muy pequeña, pues tengo que dibujar los trazos muy pequeños y no se va a ver bien. Entonces dibujo esa doble raya indicando unión mecánica. Y la flecha indica el sentido del movimiento de una magnitud. En este caso, el retorno que tiene un pulsador, ¿no? Un pulsador, cuando yo dejo de pulsar, el muelle que tiene dentro hace que vuelva hacia afuera. Eso me simboliza entonces un pulsador. En la norma española, para hacer un pulsador, a mí me vale con hacer esto. Eso sería como dibujamos nosotros el pulsador. Vale. Estas dos están recogidas en la norma europea, las dos. Son perfectamente válidas y equivalentes. A veces, por el tipo de símbolo que utiliza, podéis identificar si una máquina viene de un país o viene de otro, viendo los esquemas que trae. Este símbolo de aquí, este que tenéis aquí, es equivalente también para un pulsador. Puedo añadirle ese triangulito de movimiento hacia afuera. Vale. Normalmente no lo ponemos porque ya no me aporta más información. Al ponerle aquí las dos rayas, yo ya indico que es un pulsador. Este de aquí tiene un pequeño error, ¿eh? En la norma italiana lo vais a ver, me acabo de dar cuenta. Lo vais a ver así. La flecha hacia afuera y la doble raya, sin las dos rayitas, ¿vale? Que las dos rayitas indican que es pulsador. Pero yo pongo el accionamiento manual en general, que es este símbolo de aquí, le añado la doble raya y le añado el triángulo y ya tengo el pulsador en la norma italiana. Todos los símbolos se componen de símbolos más sencillos. La norma, por ejemplo, española, pues, o la europea, os va diciendo en una de sus partes que tengo diferentes accionamientos. Tengo un accionamiento manual, que sería esto de aquí. Puedo tener un accionamiento por un pedal, que sería esto de aquí. Puedo tener un accionamiento por palanca, que sería esto de aquí. Este sería por palanca. Palanca, esto sería un pedal, esto sería manual. La norma me va diciendo o me va describiendo todo ese tipo de accionamientos. Luego me dice, por ejemplo, que esto, el manual en general, si le añado ahí dos rayitas más pequeñas, es un pulsador. Si al accionamiento manual yo le añado una raya para un sentido y la otra para el otro sentido, esto es un mando rotativo. ¿Vale? Esos son quizás los más relevantes. Bueno, luego me dice, por ejemplo, ya hay más símbolos, ¿no? Si me dibujo esto así, es un pulsador que va tapado para evitar depósito de polvos y va como una tapa. Bueno, hay un montón, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Luego tengo otro símbolo que es, os decía, este de aquí, o la doble raya, significa unión mecánica. Unión mecánica. Y tengo luego símbolos como los de los contactos, ¿no? Un contacto abierto. Tengo este de aquí que es el símbolo del contacto. Normalmente cerrado, ¿vale? Este de aquí, el de arriba, también se llama NO, ¿vale? Si utilizo las siglas en inglés.
yo con estos símbolos puedo componer a su vez otros muchos, ¿no? Puedo decir, vale, quiero tener un pulsador o quiero indicar que tengo un pulsador con contacto normalmente abierto. Pues dibujo esto de aquí. Pulsador, unión mecánica y contacto abierto. Eso sería la manera en la que represento un pulsador con un contacto normalmente abierto. ¿Vale? Que quiero representar, por ejemplo, un mando rotativo con un contacto normalmente cerrado. Esa sería la representación. Mando rotativo con un contacto normalmente cerrado. Que quiere indicar que ese mando rotativo tiene enclavamiento, es decir, que se queda en la posición, no es un pulsador, sino que se queda enclavado. Bueno, tengo otro símbolo en la norma, que es este de aquí, que en la norma lo llama enclavamiento. ¿Vale? O trinquete. Una de las maneras de dibujarlo. Entonces yo, si el mando rotativo le pongo en medio esto, el mando rotativo anterior, ahora estoy indicando que se queda enclavado en la posición. Es decir, un mando rotativo que le doy y se queda. Para volverlo hacia atrás tengo que volver con la mano a girarlo en sentido contrario, con enclavamiento. Vale. Si quiero representar un interruptor, por ejemplo, como los que utilizo en una vivienda, para un esquema no de planta, que es como normalmente lo represento, los interruptores en un esquema de planta, los que utilizáis con Ricardo, se representan así, un círculo, ¿vale? Eso lo habéis visto ya, ¿no? Si tengo un conmutador, tengo un cruce, si me acuerdo cómo era, parece que llevaba 4, ¿no? Vale, esos son para planos de planta. En lo nuestro, que es un esquema funcional, un esquema en el que yo desarrollo, un interruptor podríamos dibujarlo así. Accionamiento manual, la línea discontinua que me indica unión mecánica y el enclavamiento, ¿no? Se queda enclavado. Eso sería un interruptor. Y esto sería un pulsador, que ya lo dibujamos antes, lo vuelvo a dibujar. Y esto sería el pulsador. Vale. Más símbolos. Más símbolos. Tenemos, por ejemplo, los relés. Los relés, la parte que yo alimento del relé es la bobina, que se simboliza en general así según la norma. Vale, eso sería la bobina. Los contactos. Si yo dibujo una representación conjunta del relé, os podría poner, por ejemplo, así, que es la representación que aparece en los catálogos. Es, por ejemplo, un relé con dos contactos conmutados. Esa sería la representación. Vale, junto con el contacto abierto, contacto cerrado, tendríamos este otro tipo de contacto, que sería un contacto conmutado. Vale, esto sería todo en conjunto la representación de un relé. Vale, con dos contactos en este caso. Bueno, junto con todo esto habíamos visto también cómo utilizamos una numeración para los bornes de los componentes. Esa numeración la utilizamos también para que nos dé información, si el contacto es abierto, si el contacto es cerrado. Cuando tengo un contacto normalmente abierto, como este de aquí, la numeración de los bornes siempre va a acabar en 3, 4, ¿vale? Eso indica que es un contacto abierto, mientras que si es cerrado, va a acabar en 1 y 2. De esa manera yo, leyendo la numeración que aparece en el componente, en el borne, puedo tener una idea de qué tipo de contacto estoy cableando. Me da bastante información. De la misma manera, por ejemplo, en el relé, sé que la bobina siempre lleva la marca A1, A2 en los bornes, ¿vale? Siendo A2 por donde voy a meter el neutro, el negativo si estoy en corriente continua,
El que está unido a tierra, si es un circuito de 24 voltios en alterna, ese siempre va a entrar en el A2. Y en el A1 va a entrar la parte de fase, el positivo, el otro borne, el contrario, el que no esté unido a tierra en el transformador. Vale. En la primera práctica estuvimos mirando un poco esto, ¿no? Había una actividad que se trataba de, con el relé que tiene los contactos o los pines en forma circular, sacar la numeración de contactos, porque teníamos el problema de que en las bases de los relés nos aparecen dos números en cada borne. Nos aparece esta numeración y nos aparece una numeración que utiliza el fabricante para identificar los bornes con los pines del relé, que es de 1 en adelante con números enteros de manera consecutiva. Entonces, en esa actividad lo que hacíamos era saber distinguir sobre todo las dos numeraciones, las poníamos sobre el esquema, las escribíamos y demás. Bueno, más cosas sobre los esquemas. Más cosas sobre los esquemas. El otro día comentamos las funciones, ¿vale? Bueno, tenéis ahí, mirad, ahí, en esa parte de la derecha tenéis más símbolos. Vamos a mirar un momento antes de comentar lo de las funciones, esto de aquí. Este cuadradito que tenemos aquí, o este rectángulo que tenemos ahí. Vale. Ahí lo que tengo representado es la bobina de un relé, que si yo le añado la numeración que falta aquí, esto sería, como habíamos visto, A1, A2, con un contacto conmutado. Los contactos conmutados terminan de manera distinta a los demás. Tengo la parte común siempre acaba en 1, la parte cerrada acaba en 2, en eso coincide con los cerrados, y la parte abierta también coincide con la terminación del abierto, acaba en 4. Pero, como solo tengo 3 bornes, no tengo el que termina en 3, ese desaparece, ¿vale? La parte común del abierto desaparece y se queda con la numeración del cerrado. Por eso a veces en los esquemas, cuando yo solo utilizo la parte, por ejemplo, abierta de uno de estos relés, vais a ver cosas como esto, vais a ver un contacto donde la numeración, por ejemplo, es 2, 1, 2, 4, ¿vale? Eso quiere decir que lo que tengo realmente es un contacto conmutado que lo estoy utilizando solo su parte abierta. Cuando en un contacto conmutado utilizo la parte abierta, solamente, la otra la dejo libre, lo dibujo como un contacto abierto. Cuando utilizo la parte cerrada solamente, dibujo solo como si fuese un contacto normalmente cerrado, aunque realmente no lo es. Por eso la numeración en el caso del abierto cambia, ¿no? Cambia este de aquí, que acaba en 1, acaba como el cerrado, pero porque es un contacto conmutado. Que no os despiste eso en los esquemas, ¿vale? Cuando tenemos contactos conmutados suele pasar. Y os decía, mirad, aquí tenéis más símbolos. Un accionamiento mediante relé térmico, se puede dibujar así. En el KDSIMU lo tenéis también dibujado de esta manera. Lo vais a ver así. A ver, que me pasé. En el KDSIMU lo dibuja así, ¿vale? El contacto del térmico. Lo vais a poder ver dibujado en otros sitios de esta manera. Así. O lo vais a poder ver dibujado así también. Vale. A veces hay varias maneras de representar los componentes, según la norma. Vale, eso sería un accionamiento térmico. La norma me dice que esto de aquí es como se representa un relé de efecto térmico. A veces lo puedo meter dentro de un rectángulo, como en el caso de los magnetotérmicos. Magnetotérmico, seguro que os acordáis porque lo tenemos en todos los esquemas, es algo así, ¿no? Tiene dos cuadrados, el primero me pone la parte del relé de efecto térmico, luego me representa la parte magnética y luego tengo esto de aquí. Bueno, el accionamiento manual, ese cuadrado con la cruz en medio que significa que se suman las funciones, la unión mecánica de los relés con el accionamiento manual. Vale, esta parte de aquí esa es la parte térmica. Vale, los símbolos se componen, decíamos, de símbolos más pequeños y se nos van a repetir muchas veces. Bueno, aquí tenéis esos accionamientos. Este sería el accionamiento de un térmico.
Bueno, recordando rápidamente. Las tres funciones principales. Uno ya está dormidito. ¿Cuáles serán las funciones principales? Alfonso, dime tú una de ellas. Los contactos en los circuitos decíamos que en los más sencillos tenían tres funciones, ¿vale? Los contactos, que eran una, otra y la tercera. ¿Cuáles son? Dime una al menos de esas tres funciones. ¿Y esa cómo la llamamos? Utilizamos un contacto normalmente abierto, pero aparte de activación le poníamos otro nombre, que era marcha. Es esta de aquí, sería la marcha. La primera de ellas, marcha. Utilizo un contacto normalmente abierto, la mayor parte de las veces. Se puede utilizar para dar una marcha un contacto normalmente cerrado, también. Depende de cómo esté funcionando la instalación. Vamos a ver un ejemplo que hacemos siempre, que es un depósito. Y en los depósitos lo que pongo son unas boyas que tienen dentro un contacto conmutado. Y lo que hace es que la boya, cuando el agua llega... Mira, os lo voy a enseñar. Estas son las boyas que se utilizan. Estas son boyas para un depósito de aguas limpias, ¿vale? Hay otras con una forma distinta para depósitos de aguas sucias. Bueno, aquí tenéis, son de dos marcas distintas, pero realmente hacen la misma función. Esto se tiende por el depósito. Tiene aquí un peso para que se mantenga, luego se va fijando. Imaginaos que está en el fondo del depósito y el depósito se va llenando de agua. Cuando el agua llega a la boya, esto está hueco por dentro, tiene aire, flota, y cuando flota, flota en esta posición, ¿vale? Esto no puede quedar nunca así. Está construido de tal manera que o está para abajo, cuando el agua no llega, o cuando flota, se pone así. Bueno, esto dentro lo que tiene es un contacto conmutado. Tiene una bola y tiene una pletina alrededor aquí en medio, que sería la parte común, otra pletina que llega por aquí a toda esta parte de aquí y otra pletina que cubre esta parte de aquí, ¿vale? Entre sí están aisladas y se ponen en contacto con la bola que tiene dentro, ¿no? Si está aquí me pone en contacto la común con la de abajo y si está en esta posición me pone en contacto la común con la de arriba, ¿no? Que ahora sería la que está abajo. Vale, no sé si se entiende. Al final funciona como si tuviese un contacto conmutado, que está en una posición o en la otra. Internamente tengo algo como esto de aquí. La forma interna que tendría sería algo así, ¿no? Y tiene una pletina común que estaría en esta zona, todo alrededor. Otra parte que estaría todo por aquí. Y otra parte que estaría por aquí. Vale. Lo que está en medio, en esta posición, me conecta el rojo, que es el común, con el azul, que sería el normalmente cerrado. Si yo esto lo represento por un contacto, esa sería la posición de reposo, ¿vale? Y cuando la boya está al revés, lo que va a hacer es que, bueno, si le doy la vuelta, eso pasa a esa posición y me está conectando el común, que sería el rojo, con la parte abierta, que sería la de color verde. El contacto cambiaría, no es como si estuviese cambiado aquí, ¿vale? Cuando esté dada la vuelta. Esa es la idea de la boya. Bueno, lo que os decía, en este caso, cuando yo tengo un depósito y quiero darle una orden de llenado, una marcha, para que una bomba, por ejemplo, automáticamente me llene el depósito cuando está vacío, yo lo que tengo que utilizar es el contacto cerrado, porque quiero que me dé la orden cuando la boya está para abajo, ¿no? Cuando se queda sin agua. Está aquí, y ahí es cuando quiero que arranque la bomba y le dé la orden de marcha. Es como si tuviese un hombrecillo metido dentro del depósito y cuando se queda sin agua me pulsa. Pero en este caso, en vez de tener un hombrecillo, que además se me iba a ahogar,
pues mete una boya, que es la que hace esa función. Aquí da la orden y cuando empiece a llenarse el depósito, enseguida, porque está abajo del todo, va a dejar de dar la orden. Aquí es cuando el hombrecillo suelta el pulsador. Está apretando el pulsador, suelta el pulsador. Aquí realmente lo que tengo que poner en el esquema y lo que tengo que hablar es la parte cerrada, no la abierta. Y es una orden de marcha. Es una orden de marcha que doy con un contacto cerrado. Es una excepción a esa norma de que siempre utilice un contacto abierto para dar la marcha. Por regla general es un contacto abierto, pero hay veces que no. ¿Por qué es un contacto cerrado? Pensando de otra manera, ¿vale? Porque la orden aquí no la doy cuando hay agua. Esto es un detector de agua, ¿no? Me detecta si hay agua por flotación, una boya. Es un detector de agua. Yo quiero dar la orden de marcha cuando no hay agua. Entonces sería lo contrario. Todo eso lo iremos viendo. La lógica de la negación, cuando la orden es lo contrario de la magnitud que estoy detectando, pues cambio el tipo de contacto siempre. En vez de abierto, pues si es una orden de marcha, la hago con cerrado. Si lo que quiero hacer es una orden de paro, pues en vez de hacerlo con el cerrado, lo hago con el contrario, que es el abierto. Cuando tengo una negación en las condiciones de funcionamiento, es lo contrario de lo que detecta, normalmente tengo que cambiar el tipo de contacto. Lo iremos viendo, que nadie se estrese con esto, que vamos a ir viéndolo con ejemplos, con instalaciones, cuando pasan cosas como esa. Pero, como bien decía Alfonso, contacto normalmente abierto, ¿vale? Lo tenemos asociado normalmente a la marcha, ¿vale? Venga, más funciones. ¿Quién me dice otra? De las tres principales. Mario, dime tú una de las tres. Ya tenemos la marcha. Mira para adelante, hombre, que las tienes ahí. ¿No ves desde ahí? Vamos a ver si te lo puedo aumentar. Ven. A lo que da. Paro la segunda, ¿no? Cuando tengo un mando por pulsación, necesito tener siempre la opción de parar. Igual que activo, tengo que poder desactivar. Eso lo hacemos con el paro. El paro lo que hace es cortar el paso de corriente de un receptor que está funcionando. Es decir, abre el circuito, rompe esa condición del circuito cerrado para que se pueda parar. Eso lo solemos hacer con un contacto normalmente cerrado. En reposo deja pasar la corriente y es cuando actúo sobre él, cuando me abre el contacto, impide el paso de corriente y me para el receptor. Esto es típico siempre del mando por pulsos. Estamos hablando, no lo aclaré primero, pero bueno, el otro día lo habíamos comentado, en mando por pulsos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tengo mando por nivel, tengo un interruptor, no necesito pulsador de marcha y de paro, el interruptor hace las dos cosas, me da paso de corriente y me lo quita, ¿vale? Estamos en el caso de que utilice pulsadores, es decir, mando por pulsos. Venga, ¿y cuál es la tercera función? Luis, tenemos la marcha, tenemos el paro, ¿cuál es la tercera? Venga, Luis, que lo estamos montando ya desde hace unos días en los tableros. Realimentación, ¿no? Como tengo mando por pulsos, necesito que el circuito se quede enganchado, que el relé se quede enganchado, es decir, que siga recibiendo corriente. ¿Cómo lo consigo? Con un contacto del mismo. Lo que hacíamos era construir este circuito que tendremos dibujado por aquí, que ya visteis que vamos a hacer muchísimas veces. ¿Vale? Este de aquí. Este es nuestro circuito estrella. Ese es nuestro circuito estrella. Marcha, paro, realimentación. Si lo hago por mando por nivel con un interruptor, eso mismo lo hago con un único elemento que sería el interruptor. ¿Por qué? Alguien dirá, vale, y si tengo un interruptor que me hace la función de todo ese circuito que hemos marcado con el círculo, ¿por qué no utilizo un interruptor? ¿Por qué se os ocurre que no utilizamos un interruptor? No es la seguridad, no es la razón. Tiene implicaciones en seguridad, ¿eh? Es
La respuesta no es incorrecta, sí que la seguridad es un factor, pero quizás no el principal. Para poder automatizar, correcto. Yo voy a necesitar un montón de señales muchas veces para dar marchas, para dar paros. Si doy las señales por nivel, las combinaciones de contactos que puedo hacer son muy limitadas y van a ser mucho más complejas. La manera fácil, digamos, de hacerlo, para poder utilizar un montón de señales, es con mando por pulsos. Es la manera más sencilla de hacerlo. Me va a simplificar a la larga los esquemas. El interruptor está muy bien si tengo un único componente. Si yo quiero dar, por ejemplo, la marcha directa a un motor, tengo una bomba que me está sacando agua de un pozo y simplemente manualmente yo quiero, no sé, regar, por ejemplo, de la bomba va a una acequia y estoy regando un campo. Pues a lo mejor es cómodo llegar al cuadro, le doy al interruptor y me pongo a regar. Y cuando cansé, pues voy o cuando ya regué y está todo ya inundado, cierro el interruptor y se para la bomba y deja de regar. Pero si yo ahora en ese quiero automatizarlo y quiero, bueno, vamos a regar solamente cuando unos sensores de humedad que voy a poner en el campo que voy a regar detecten que la tierra está suficientemente seca. Es decir, voy a regar solamente cuando lo necesito. Y además, quiero regar solamente por la noche. Imaginaos que estamos, por ejemplo, no sé, en Castilla, que pega el sol ahí al mediodía a tope. No tiene sentido ponerse a regar al mediodía, porque parte de ese agua que yo estoy utilizando se va a evaporar por efecto del sol. Normalmente se riega cuando el sol se ha puesto o cuando ya está el sol más bajo, hace menos calor, va a haber menos evaporación y voy a aprovechar mejor el agua. Es decir, le va a dar tiempo a la tierra a poder absorberla. Pues bueno, ya pongo dos condiciones. El suelo tiene que estar seco y además voy a regar solamente por la noche. Pero además queremos hacerlo en ciertas épocas del año. Hay épocas del año donde no voy a regar. Es decir, le voy a meter algún tipo de interruptor horario o de programación horaria para que solo lo hagan determinadas épocas del año. Todo eso, si lo intento hacer como interruptores, se me va a complicar el circuito. Se me va a complicar bastante. ¿Por qué? Pues porque no van a ser condiciones, no va a ser tan sencillo como ponerlos todos en serie o combinaciones de serie y paralelo. Si lo hago con contactos de pulso va a ser mucho más sencillo. A medida que voy añadiendo complejidad al funcionamiento para poder automatizar, como dijo Salah, pues es la mejor manera es mediante este mando por pulso. Es la razón de utilizarlo. Y luego lo que se decía por aquí delante, lo que decía Jason también es cierto, por seguridad. Si yo tengo mando por pulsos y utilizo una condición de parada con una seta, al echar abajo, por ejemplo, el relé o el contactor, luego no se va a poder rearmar automáticamente, va a quedar parado. Yo voy a tener que ejercer nuevamente la orden de marcha, intencionadamente, para que arranque. Mientras que si lo hago con un interruptor y con una seta, en cuanto la seta se rearme, si era un interruptor, el motor arrancará directamente. Y eso normalmente es una condición en muchas aplicaciones que es insegura. Por eso la seguridad también tiene que ver con la aplicación de este sistema. Vale. Bueno, ya tenemos entonces las tres funciones fundamentales. Vamos a añadir dos más. Y mañana desarrollaremos algún ejemplo ya utilizándolas. ¿Vale? Vamos a empezar mañana, aparte de ver más símbolos, pero estamos en el tema de esquemas, vamos a ver un ejemplín de un diseño sencillo de una máquina. Cómo hacemos, qué proceso mental seguimos para diseñar la máquina, el circuito de mando y que funcione. ¿Vale? Empleando esas 5 funciones. Bueno, tengo una cuarta función, que es lo que llamamos dependencia. La dependencia consiste en hacer que un receptor dependa totalmente su funcionamiento de otro. Es decir, que no pueda funcionar si no está funcionando previamente el primero, o que si apago el primero, se me apague el segundo, se me apaga el dependiente. Solo conseguimos con un contacto normalmente abierto, puesto en serie con el segundo receptor. Estamos haciendo una práctica que precisamente va de eso. ¿Vale? Si yo quiero crear una dependencia entre dos receptores, es tan sencillo como esto. Imaginaos que tenemos dos relés.
K1A y K2A. Y quiero que el 2 sea dependiente del 1. Si el 2 depende del 1, lo único que tengo que hacer es ponerle un contacto normalmente abierto del 1 en serie con el 2. Esa es la dependencia. Un contacto abierto en serie. Fijaros que en este circuito, si no está funcionando el 1, el circuito del 2 siempre está abierto. Nunca puede funcionar. Tanto para arrancar como para que una vez los dos arrancados, si paro el primero, se me para siempre el segundo. Una práctica de las que estamos montando, vamos a hacer exactamente eso de ahí, para comparar y para ver. ¿Vale? La dependencia, si es total, siempre tiene que estar en todo el recorrido de la corriente. Es decir, toda la corriente del relé tiene que pasar por ese contacto de ahí. En todas las situaciones de funcionamiento. Si yo quiero, por ejemplo, independizar, quiero hacer que un relé dependa solo a la conexión y no a la desconexión, lo que hacemos es algo como esto. Imaginaos que quiero que solo dependa la conexión. Pues lo que pondré será la dependencia solamente en la parte del circuito por la que pase la corriente de conexión. Si yo, por ejemplo, en el segundo hago esto de aquí, y sería la realimentación del 2. Aquí sería la marcha del primero. Eso sería una dependencia, bueno, por arriba tendría el paro el resto del circuito. Eso sería una dependencia solamente a la conexión. ¿Por qué? Pues por esto de aquí. La diferencia sería esta línea que estoy remarcando ahora en color rojo, que va por debajo de la dependencia. La realimentación, fijaros que es independiente de la dependencia. El relé, una vez se conecte, se va a llevar corriente directamente a sí mismo, sin pasar por este contacto de ahí. Por eso decía, si queremos hacer una dependencia total, tiene que pasar toda la corriente del relé en todos los casos del funcionamiento. En este caso de aquí solamente pasa la corriente del relé en el momento de arrancar. Cuando está todo parado y yo pulso marcha, la corriente del relé pasa en ese instante inicial por ahí. Por eso, estos dos siguen siendo dependientes, pero solo a la conexión. ¿Vale? Es decir, en este circuito, el 2 no puede conectar si no he conectado previamente el 1, pero si apago el 1, el 2 no se apaga. Este sería el 2, sí. Que no le puse el nombre a la bobina. El 1 y el 2. ¿Vale? Esa es la función de dependencia. Un momento. Al 2 le pongo un contacto del K1. Si quiero que el 2 dependa del 1, tengo que poner un contacto abierto en serie con la bobina del 2. Contacto abierto del 1 en serie con la bobina del 2. Esta sería la dependencia, solo la conexión. Y si esta conexión, bueno, lo hago aquí mismo. Borramos el esquema y lo rehacemos. Vamos a dibujar la dependencia total sobre este mismo esquema. Aquí sería el contacto de K1A y la realimentación estaría por aquí. K2A. Esa sería una dependencia total. Toda la corriente pasa ahora por el contacto, ¿no? Tanto cuando yo conecto como cuando se está realimentando. Esa sería dependencia total. Ese sería el caso de dependencia total. Vale. Eso es una dependencia. Contacto abierto de un receptor en serie con otro receptor. El segundo depende del primero. Y la última función. La incompatibilidad. Hay muchas veces en las que me interesa que un receptor no pueda funcionar si está funcionando previamente otro. Es decir, que dos receptores no pueden funcionar a la vez. Por ejemplo, cuando tenemos un motor con inversión de giro, yo lo que hago es utilizar un contactor para que gire en un sentido.
y otro para que gire en otro sentido. Tal como construimos el circuito de fuerza, si yo conecto los dos contactores a la vez, el de giro izquierda y giro derecha, lo que hago es un cortocircuito en la parte de fuerza. Para evitar ese cortocircuito tengo que hacer que el movimiento a derechas y el movimiento a izquierdas, es decir, el contactor 1 y el 2 sean incompatibles, que nunca puedan funcionar a la vez. ¿Cómo lo conseguimos? Pues se hace siempre con contactos cerrados. Pongo un contacto cerrado de un receptor en serie con el receptor que quiero que sea incompatible. Si la incompatibilidad es mutua, tendremos un esquema como este que tenéis dibujado aquí. Tenéis la bobina de K1M, una bobina de K2M en serie con el K1M. Tengo un contacto del otro. Tengo los contactos cruzados, ¿no? Eso es una incompatibilidad total entre dos receptores. Si está funcionando el 2, no puede funcionar el 1. Si está funcionando el 1, no puede funcionar el 2. Aquí lo que hago es que cuando funcione uno de ellos, abre la rama del otro. Deja el otro en circuito abierto, con lo cual, aunque yo le dé la marcha, como me está abriendo la rama del otro contacto, del otro relé, no puede funcionar. Eso es una incompatibilidad. Bueno, siempre que tengamos motores con doble sentido de giro, siempre vamos a hacer esa incompatibilidad. ¿Vale? En otros procesos, en otro tipo de máquina, no sé, cosas que no puedan funcionar a la vez. Si yo tengo, por ejemplo, una válvula que me aporta gas a un proceso y tengo una extracción, pues hay muchas veces donde esas dos cosas se hace que sean incompatibles. O si tengo una combustión y una extracción, pues no funcionan a la vez. ¿Por qué? Pues porque si tengo una extracción de aire y algo que se está quemando, lo que voy a hacer es un tiro, ¿no? Para que ese fuego queme más. Ese tipo de cosas a veces en procesos industriales suceden y tengo que crear incompatibilidades. Lo hago de esa manera, un contacto cerrado con el receptor que quiero que sea incompatible. Y de esa manera ya nunca van a poder funcionar a la vez. Fijaros en un detalle, la incompatibilidad se parece mucho al paro. ¿Vale? De hecho, podríamos decir que es prácticamente la misma función de paro. Pero hay solo una diferencia desde el punto de vista del funcionamiento, que es una diferencia sutil. El paro me para algo que está funcionando, mientras que la incompatibilidad impide que algo funcione. El paro me detiene algo que está funcionando, la incompatibilidad impide que algo funcione. Pero lo hacemos de la misma manera, contacto cerrado en serie. El tratamiento respecto a los contactos de un paro y de una incompatibilidad es muy similar. Cuando veamos programación de los autómatas veremos que se trata siempre igual. El paro y la incompatibilidad es como si fuesen lo mismo. Vale, bueno, pues ya para acabar esta parte, con estas 5 funciones, marcha, paro, realimentación, dependencia e incompatibilidad, vamos a poder hacer un montón de automatismos de todo tipo, ¿vale? Que empezaremos a verlos mañana. Hoy la idea un poco de la sesión de hoy era recordar tanto la parte del tema 2 que examinamos el viernes, como esta parte que vimos también hace un par de semanas, de cara más a la parte práctica de taller y a la simbología. ¿Vale? Os veo un poco dormidos y un poco desconectados, entonces a ver si hoy mismo en casa, todo esto que hemos comentado le metemos un repasín, ¿vale? Porque ahora sí que nos va a hacer falta todo esto para lo que vamos a ir haciendo en el taller y para seguir avanzando. Vale, si no las prácticas que estamos haciendo, que estamos viendo precisamente esto, no nos van a servir de nada. Va a ser un mecano donde voy a poner los cables, si fui ordenado voy a conseguir que me funcione, pero no voy a entender nada de lo que tengo. Y ya enseguida vamos a empezar con el tema de las averías. Y para las averías necesitamos entender cómo funciona el circuito, es imprescindible. Si no entiendo cómo funciona, nunca voy a poder reparar absolutamente nada.